Hola, gracias. De nada, Francisco. Hasta luego. Gracias, Mariano. Gracias. Hola, Francisco, perdón. Estaba. ¿Me escuchás? Hola doctor, ¿cómo está? ¿Cómo andás? ¿Todo No bien? había nadie, ¿Usted? digo. Pensé que. A ver, estaba No, justo está. a mandar un mail y digo, bueno, esperamos. Aguantamos un par de minutitos a ver si se suma alguien más y si no, igual arrancamos otros dos. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Dale, Dale. dale, genial. Dame 3 minutos y arrancamos. Ok. Dale, Dale. perfecto, sí.
¿Andas por ahí? Sí, doctor. Somos Bueno. nosotros. Somos nosotros. Clase de 2. Bueno, hagamos una pregunta, porque yo sabes que no caí en cuenta que la semana pasada iba a ser feriado el martes. Entonces, lo que no tengo claro es si hoy sería la última clase o tenemos una más, ¿sabes? No, el parcial es el 18, así que tendríamos la del 8 y la del 15 si es que la da. Ah, bueno, listo, no, tenemos tiempo entonces. Bien. No, yo pensé que Sí, esta era la claro, última. sería esta clase y 2 más. Pasa que hoy no vino nadie, pero No, bueno, no pasa igual se nada, ¿no? graba y se sube. Claro, sí, sí. De últimas, no sé si después ustedes tienen posibilidades de acceder a la clase, sí. Están todas en YouTube. Ah, Es genial. más, pasé el canal la otra vez al grupo de WhatsApp que tenemos para que chequen lo que quieran. Perfecto, buenísimo, excelente. Bien, bien, bien. Bueno saberlo eso. Genial. Bueno, vamos entonces a arrancar con la bolilla, yo me pierdo de los números, no sé si es la 9, creo, ¿m? Que, bueno, creo que está denominada como el jus ad bellum, o el derecho a la guerra. Bueno, donde acá un poquito lo que vamos a tratar de analizar desde la perspectiva del derecho internacional es justamente qué papel ha jugado y juega hoy en día el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Por eso, digamos, ¿no? O sea, hay como dos grandes ramas del derecho internacional público que se aplican al ámbito de lo que son el uso de la fuerza, la guerra o los conflictos armados en términos generales. Eh, y es lo que se denomina, por un lado, el jus ad bellum, el derecho a la guerra, y el jus in bello, o el derecho de la guerra. Esa pequeña preposición, que parece bastante sencilla, en realidad cambia radicalmente el objeto de estudio. Es una preposición, pero básicamente, digamos, cambia todo el enfoque, un enfoque diferente. Imagino que, bueno, no sé si habrán empezado ya hay una bolilla específica sobre lo que es el derecho de la guerra, o el derecho que también se denomina como el derecho internacional humanitario. Y que en algún Sí, punto, empezamos a ver. sí, no sé qué profesor lo está dando eso, Fran, ¿sabes? Cartolano, Horacio. Bien. Horacio, pues, bueno, lo van a ver bien entonces, porque realmente Horacio es muy metódico y muy claro en las explicaciones, así que bueno, está muy bueno que ese tema lo vean bien, porque además de ser un tema importante para los objetivos de la materia, es un tema muy interesante también para el estudio, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, básicamente, nosotros cuando arrancamos un poco la primera parte de la materia, yo les había comentado que históricamente las diferentes comunidades humanas que han ido variando a lo largo de la historia de nuestra evolución, desde un primer momento, digamos, ¿no? Lo que es las tribus, digamos, ¿no? Las tribus, luego con el avenimiento ya de las ciudades, luego esas ciudades se fueron a un punto generando en reinos y luego en imperios, y luego tenemos una transformación de esas unidades en más sobre todo después de lo que es la paz de Westfalia, digamos, ¿no? Hacia la figura del Estado-Nación. Es decir, unidades, sujetos de derecho internacional, pero en esencia un poco a lo largo de la historia es un poco, si fuéramos a estudiar la historia de la humanidad, por decir una forma, vamos a encontrar que bueno, casualmente justo ayer veía un artículo periodístico en el diario El País sobre una publicación de unos paleontólogos que identificaron lo que sería una especie de cementerio o un lugar de enterramiento común de 13.000 años, y que en algún punto lo bueno de lo curioso de este descubrimiento paleontológico
radica en que en ese cementerio, en ese lugar donde se encontraron adultos, varones, adultas, mujeres y niños, todos, la mayoría de esos cuerpos, esqueletos en realidad, después de tanto tiempo, todos con claras señas de haber sido agredidos, de haber sido agredidos con armas cortantes, con el tipo de arma que había desarrollado nuestra especie en aquel momento, 13.000 años atrás, estamos hablando del Paleolítico. No había llegado ni el fuego ni el hierro. Las armas eran lanzas o hachas hechas entre madera y piedras esculpidas, pero de alguna forma nos denota ya claramente de que ya hace 13.000 años atrás, cuando todavía no existían las ciudades, cuando todavía éramos cazadores y recolectores, ya hay señas de lo que sería la guerra. La guerra entre tribus, las guerras entre comunidades, las agresiones y las aniquilaciones en masa como forma de resolución de conflictos. Entonces, evidentemente, nuestra especie, más allá de haber evolucionado hacia el bipedalismo y luego, bueno, todo el desarrollo de digamos, ¿no?, de lo que es el aprendimiento colectivo y el lenguaje complejo, que nos permitió como florecer como especie y en algún punto dominar este planeta y sobre todo sobreponernos, ir digamos, ¿no?, al vértice de la cadena alimenticia, si se quiere. Somos la especie dominante, claramente, en este planeta. Pero lo cierto es que, a diferencia de otras especies, somos una de las pocas especies en las cuales desde tempranas edades hemos implementado la violencia intraespecie. La violencia, la utilización de la violencia física, y en algún punto, ya, como te decía, ya hace 13.000 años atrás, aunque sea con algún tipo de arma muy rudimentaria, a diferencia de nuestros primos, los macacos y los chimpancés, que utilizan herramientas para comer. Nosotros claramente, bueno, desarrollamos la posibilidad de utilizar palos y piedras como herramientas, pero también las hemos utilizado como armas. Entonces, bueno, un poco esta introducción, un poco para entender que justamente en la historia de las relaciones entre las diferentes comunidades, como decía, tribus, ciudades, reinos, imperios, estados, siempre ha estado en algún punto marcado por dos grandes ejes: el comercio y la guerra. Siempre digo, las sociedades, las comunidades humanas históricamente se han relacionado a nivel internacional, es decir, hacia normas, digamos, hacia otras entidades, otras organizaciones, digamos, en las cuales no existía un poder, digamos, ¿no?, normativo, un orden. Entonces, bueno, en estado de naturaleza, digamos, siempre nos hemos relacionado a través de esta dualidad de comercio-guerra. Si bien a nivel individual, digamos, ¿no?, cuando digo individual es entre las relaciones personales, entre las relaciones entre individuos o entre pequeñas familias y colectivos, pero sobre todo en toda organización social justamente vertebrada en torno a una norma común o algún tipo de derecho, digamos, común, digamos, ¿no? Los humanos hemos rápidamente abandonado los mecanismos de autocomposición. Ya hasta creo que la ley del talión es
quizás el más antiguo antecedente, digamos, ¿no? En el cual se encuentra, digamos, ¿no? Quizás plasmado una norma consuetudinaria en su momento, pero que planteaba aquí un uso, inclusive un uso de la fuerza medido, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, la violencia, el uso de la fuerza entre individuos estaba de algún modo legitimizada, pero en algún punto también restringida. No era una violencia indiscriminada, no, sino una violencia relacionada con, si se quiere, un criterio de reparación. Sí, proporcional al hecho causado, al daño causado. Exactamente, hay una relación entre el hecho de agresión y la respuesta. Pero bueno, la ley de Talión no dejaba de ser un mecanismo de autocomposición. Es decir, este conflicto lo resolvemos de forma, digamos, privada, sin la intervención de un tercero. Existen diferentes teorías, digamos, ¿no? Sobre las cuales justifican la existencia de un Estado o de un orden social, las que más, o sea, casi siempre, digamos, ¿no? La mayor parte de la historia de la humanidad, esos órdenes sociales o la existencia de normas siempre ha estado justificado por una autoridad divina, por una autoridad de Dios, digamos, ¿no? Casi todas las comunidades aborígenes, inclusive las precolombinas y casi todas las sociedades aborígenes antiguas han establecido órdenes basados en una fundamentación teológica. Pero bueno, justo después de la Ilustración, digamos, ¿no? En donde empieza en algún punto a escindirse, ¿no? la noción de que los órdenes normativos vienen dados por Dios y se reemplazan esas teorías teológicas por lo que se llaman las teorías contractualistas, es decir, esta teoría del contrato social, la razón por la cual existe un Estado. Y esto viene de diferentes fundamentos, según quienes, ahí tenemos como algunas diferencias, todos coinciden en el contractualista, cuando digo todos me refiero a los tres grandes referentes, Hobbes, Locke y Rousseau. Lo que cada uno de ellos difiere en cuanto a la descripción tanto del contexto en el cual se gesta el Estado social, como un poco en qué consiste el Estado social. Pero un poco que la Ilustración, por decir una forma, por primera vez empieza a arrojar un poco de luz en torno a la idea de que lo que justifica la existencia de un orden normativo es un gran contrato social. Y ese contrato social que lo podemos trasladar inclusive ya a tiempos modernos, a lo que podría ser el constitucionalismo, la existencia, digamos, ¿no? de normas fundantes y organizativas del poder político y de las libertades fundamentales establecidas en un gran contrato, que en este caso no es más que una constitución. Pero justamente casi todos los órdenes normativos, todos los derechos nacionales, todos de forma exclusiva, siempre se han ordenado en torno a, o sea, la razón, o sea, en qué consiste el contrato social, básicamente, ¿no? Y básicamente el contrato social consiste en que los individuos en estado de naturaleza, en estado de guerra, en estado de violencia, ceden a una autoridad única y central el monopolio de la fuerza. Renuncian, los individuos renuncian al uso de la fuerza privada. Como forma de resolución de conflictos, se establece un Estado de Derecho, un Estado social, un contrato social, en el cual se cede, como decía, ese monopolio de la fuerza, y en su reemplazo, el Estado establece un sistema de heterocomposición para la resolución de conflictos. Hoy por hoy, principalmente, ese mecanismo, digamos, ¿no? Articulado por el Estado, es una función que lleva adelante el Poder Judicial.
la intervención de un tercero imparcial, el cual, por un lado, tiene jurisdicción, tiene poder, digamos, ¿no?, para entender en la causa, para resolver en la causa, y para que su decisión sea obligatoria para las partes. Los mecanismos de resolución de conflictos, como les decía, intraestatales, se basan un poco en este paradigma. Los individuos renuncian al uso de la fuerza, el Estado garantiza la intervención de un tercero imparcial, ese tercero imparcial tiene potestad, jurisdicción, para intervenir en los conflictos privados, y ese tercero imparcial resuelve el conflicto, resuelve la controversia de forma obligatoria y con fuerza ejecutiva en relación con las partes. Y esto es un poco lo que no tenemos en el derecho internacional. Esto que parece algo, digamos, ¿no?, bastante sencillo, intuitivo, y que realmente es algo que la humanidad y las diferentes, como decía, entidades o de organización social a lo largo de la historia han implementado en mayor o en menor medida, en el orden jurídico internacional este abandono, si se quiere, del uso de la fuerza no se produjo hasta tiempos muy recientes. Muy recientes. ¿Qué sucedía hasta 1945? Porque ya lo venimos marcando desde el principio de inicio de la materia, y venimos, cuando vimos un poco la parte histórica, dijimos cuál es el hito que marca el inicio del orden, digamos, ¿no?, del derecho internacional contemporáneo y del nuevo orden, el orden jurídico internacional, la Carta de Naciones Unidas, y qué hay de tan relevante en la Carta de Naciones Unidas como para cambiar, como para significar, como para ser un hito en un cambio histórico en las relaciones internacionales. Bueno, que es la prohibición del uso de la fuerza como mecanismo de resolución de controversias. Vimos en las clases anteriores un poco lo que eran los mecanismos alternativos de solución de controversias, cómo estos se diferencian de lo que son los órdenes internos. Aquí el derecho internacional difiere aún a día de hoy con los órdenes jurídicos internos, aunque cada vez más el derecho internacional tiende a, digamos, ¿no?, a asimilarse cada vez más a una especie de orden jurídico internacional, a la existencia de un sistema constitucional internacional. Pero bueno, todavía estamos bastante lejos de eso, y la verdad que esta última experiencia humana que estamos atravesando, si algo nos demostró, es la aún precaria fragmentación de las relaciones internacionales y del orden jurídico internacional. No hubo ni en un principio, ni en el medio, ni en la actualidad una actuación de la comunidad internacional en su conjunto para hacer frente a la pandemia. No hubo una coordinación de las fuerzas y de los controles migratorios e internacionales. No hubo una evaluación, digamos, ¿no?, de daños conjuntos, ni hubo una cooperación digamos, ¿no?, en los datos y en las estadísticas, y mucho menos ha habido cooperación en torno digamos, ¿no?, al desarrollo de vacunas y menos aún de la distribución de las mismas. Pero bueno, punto aparte, en la historia de las relaciones internacionales, como les decía, digamos, partimos, digamos, ¿no?, de un presupuesto en el cual, digamos, ¿no?, históricamente los reinos, los imperios y las comunidades, las ciudades, gozaron de plena potestad, digamos, ¿no?, de resolver sus conflictos a través de las guerras. Tenemos hasta historias, digamos, si se quiere, mitológicas, de la Grecia antigua, desde
la historia de Troya y de Aquiles y de Esparta y de Atenas y las ciudades que iniciaban guerras por cuestiones de matrimonios, por cuestiones de infidelidades, por cuestiones de traiciones. Es decir, a lo largo de la historia ha habido innumerables razones por las cuales las diferentes entidades territoriales, llamémosle ciudades, llamémosle imperios, llamémosle reinos, utilizaban la fuerza como mecanismo de solución de controversia. Es más, digamos, si nos atenemos un poco, y si bien esto, digamos, esta cita que les hago es de la ficción, no deja de ser una buena ficción. Y me refiero a la serie de televisión Juego de Tronos, que en algún punto, digamos, ¿no? El eslogan de un punto de la serie tenía que ver con, digamos, ¿no? Era you win or you die, o ganas o mueres. Un poco esta forma de relacionarse, digamos, ¿no? Donde básicamente este sistema de organización, donde en algún punto había algún tipo de respeto tímido de las diferentes unidades territoriales, de los diferentes reinos, pero al momento en el cual surgía cualquier conflicto, esos conflictos se resolvían en el campo de batalla. Sin embargo, a pesar de, digamos que históricamente el uso de la fuerza se llevó a cabo de forma indiscriminada y simplemente como un hecho legítimo. Es decir, el más fuerte, el que podía vencer en el campo de batalla, ganaba la guerra, y lo veíamos inclusive también en la serie que les mencionaba, digamos, ¿no? Quien ganaba se quedaba con todo, quien perdía, lo perdía todo. Muchas veces la vida, siempre la riqueza, el territorio, el poder. El sistema, digamos, ¿no? El origen, digamos, ¿no? del derecho internacional público, en el sentido más estricto de lo que sería el periodo clásico, la paz de Westfalia y sobre todo los pensadores que en algún punto arrojaron luz en estos momentos, me refiero a Francisco de Vitoria, a Francisco Suárez, a Grocio, a Gentile, todos ellos obviamente que hicieron referencia a la guerra. De hecho, el propio Grocio, uno de sus grandes, digamos, obras, sino la obra madre del orden jurídico internacional que se llama de Iuri Belli ac Pacis, del derecho a la guerra y la paz, no hace más que referirse a ello. Y los pensadores pre-contemporáneos del periodo clásico, digamos, empiezan a distinguir, empiezan a hacer una primera distinción ya normativa en base al derecho internacional entre lo que podríamos llamar las guerras legítimas y las guerras ilegítimas. Y esto sí es un cambio, porque como les decía, hasta antes del periodo westfaliano, hasta antes del periodo del inicio del derecho internacional clásico, para algunos del derecho internacional en sí mismo, ¿no? El uso de la fuerza era indiscriminado y básicamente sin ningún tipo de control. Los pensadores, como les decía, los padres del derecho internacional empiezan a arrojar algo de luz y a tratar de distinguir entre esta categoría, estas dos categorías de guerras legítimas o guerras ilegítimas, tratando en algún punto de establecer algunos parámetros muchas veces un poco difíciles de llevar a la práctica, muy ambiguos,
pero sin perjuicio de eso, no dejaban de ser, ¿no? algunos parámetros que determinaban cuándo nos encontramos ante una guerra legítima y cuándo ante una guerra ilegítima. Sin embargo, un poco cuando hemos visto los diferentes intentos por establecer sistemas de organización internacional, concretamente la Paz de Westfalia, pero también el Congreso de Viena, la Paz de Utrecht, y todos los diferentes intentos, inclusive el propio, las convenciones de paz de La Haya de 1899 y 1907, y luego ya el sistema de la Liga de las Naciones. Todos ellos intentaron en algún punto establecer algún tipo de orden en torno al uso de la fuerza. Como les decía, todos los diferentes antecedentes, desde Westfalia hasta la Liga de las Naciones, estableciendo un sistema, digamos, en el cual simplemente se distinguía entre lo que eran guerras legítimas y las guerras ilegítimas. El sistema de la Liga de las Naciones, el primer antecedente del establecimiento de una organización internacional, hasta antes de la Liga de las Naciones, como hemos visto, todos los intentos de organización internacional consistían en acuerdos, tratados entre estados sin establecer ninguna organización internacional. La Paz de Westfalia, el Congreso de Viena, la Paz de Utrecht, incluso los convenios de La Haya de 1899 y 1907, todos ellos, ninguno establecía ninguna organización internacional, sino simplemente acuerdos entre los diferentes sujetos de derecho internacional. Acuerdos de, en algún punto, como decía, de respeto de la soberanía, el respeto de la igualdad entre los estados, el respeto de la integridad territorial del otro estado. Son todos principios que van surgiendo en el periodo clásico. Y digamos que las conferencias de paz de La Haya, ¿no? La única vuelta de tuerca, si se quiere, o el único, la única novedad que establecen, ¿no? Estas conferencias en relación con sus antecesores es justamente en el establecimiento de mecanismos alternativos de resolución de controversias. En las conferencias de paz de La Haya encontramos sí los primeros antecedentes en los cuales los estados, más allá de reconocer algunos principios rectores básicos del orden internacional, basados, como hemos dicho, en el equilibrio del poder, las conferencias de paz de La Haya lo que establecen son algunos tratados, algunos sistemas de resolución de controversias, como vimos en la clase pasada, entre otros el establecimiento de un sistema arbitral que permanece inclusive a día de hoy. La Sociedad de las Naciones, como decía, luego de la Segunda Guerra Mundial y la paz de Versalles, se establece el primer antecedente internacional o el primer intento del establecimiento de una organización internacional. Bueno, no es un intento, se establece. De hecho, la Liga de las Naciones existió como organización internacional. Fue breve, no fue muy exitosa, pero sí existió. Es el primer antecedente de organización internacional establecida justamente con el principal, digamos, ¿no? objetivo de traer paz a las naciones del mundo. Pero también vimos ya, y esto no nos vamos a meter demasiado, que el pacto digamos, ¿no? que establece el pacto de la Sociedad de las Naciones no llegó al punto de prohibir el uso de la fuerza, sino que lo que establecía era un compromiso, pongámosle con muchas ganas, la obligación
de los estados, los miembros de la Liga y de la sociedad, perdón, de no ir a la guerra antes de agotar una instancia de solución pacífica establecida en el propio tratado. Lo que establecía era un mecanismo obligatorio para los miembros de la Liga de las Naciones de no recurrir a la fuerza sin antes haber transitado por una instancia de mediación que establecía el propio pacto. Como vimos en la primera parte, digamos, ¿no? la Liga de las Naciones establecía una especie de moratoria, ahora no me acuerdo, creo que eran de 3 meses, en la cuales las partes se tenían que sentar, digamos, ¿no? En el cuerpo de la Liga de las Naciones a intentar solucionar esa controversia de forma pacífica. Ahora, el propio tratado establecía que las partes lo que tenían la obligación era de transitar por ese procedimiento, por esa moratoria de 3 meses, pero vencido ese plazo, si las partes no llegaban a un acuerdo, quedaban habilitadas para el uso de la fuerza. Este sistema demostró ser bastante ineficaz y la Sociedad de las Naciones, la Liga de las Naciones, salta por los aires, principalmente con la invasión de Japón en Manchuria, el retiro justamente de Japón y luego de Estados Unidos de la Liga de las Naciones, y prontamente, casi coetáneamente, con la irrupción de la Segunda Guerra Mundial, tanto en el Pacífico como en Europa. Sin embargo, antes de lo que sería el inicio de la Segunda Guerra Mundial y en el periodo de preguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sí existe un primer antecedente, digamos, ¿no? de derecho internacional, el llamado Pacto Briand-Kellogg, o Briand, en realidad creo que se dice Briand porque es francés, Briand-Kellogg, de 1928, que en realidad se inició como un pacto bilateral, pero que luego fue incorporando diferentes partes a ese tratado, al punto tal que lo terminaron integrando mayores naciones o estados que el propio pacto de la Sociedad de las Naciones. ¿Y qué decía este pacto? Bueno, este pacto, este es un pacto que en su principio lo suscribieron entre Francia y el Reino Unido, el cual después se fueron sumando los diferentes países. A ver si tengo acá los nombres para decírselos, si no después no, lo pueden consultar porque no tengo bien quiénes fueron las partes. Lo trascendente del pacto de Briand-Kellogg tenía que ver con que las partes renunciaban al uso de la guerra como mecanismo de solución de controversia. Y aquí sí es importante hablar de que el pacto hablaba de guerra y no de uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque hace un rato atrás hablaba recién de las guerras legítimas o ilegítimas, y una de las razones, uno de los requisitos, por ejemplo, para que una guerra sea legítima, tenía que ver con la necesidad de declarar la guerra. Un Estado, para poder hacer una guerra legítima, entre otras cosas, pero justamente una agresión, el uso de la fuerza, más el uso de la fuerza, la guerra, el recurso a la guerra Briand-Kellogg y pre-Naciones Unidas, digamos, ¿no? Para no ser una guerra ilegítima, entre otras cosas, pero principalmente requería un acto unilateral por parte del Estado que tenía que ver con la declaración de guerra, que era un acto formal. Bueno, es un acto que todavía se sigue haciendo. Argentina le declaró la guerra al Reino Unido, por ejemplo, en su momento con Malvinas. Y eso implica justamente un acto unilateral. El otro Estado responde, también declarando la guerra, y entonces digamos, ¿no? Se considera que jurídicamente
digamos, ¿no? Esos estados en los cuales a través de actos unilaterales se han declarado la guerra, están legalmente y técnicamente dentro de lo que es una guerra. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque inclusive, si bien esto luego se ha desarrollado después de Naciones Unidas, ya habrán estudiado con el doctor Cartolano que el derecho internacional humanitario, digamos, ¿no? Es decir, las normas que se aplican a los conflictos armados, a las guerras, son previas a Naciones Unidas, y ya encontramos desde el propio Henri Dunant, que ahora no me acuerdo, pero que es 1826, si no me equivoco, o 1825, ya las primeras normas aplicables a los conflictos armados, y entre las, digamos, ¿no? de las primeras normas que se establecían dentro de lo que eran las reglas o las normas de la guerra, tenía que ver justamente con el establecimiento de lo que se denomina un teatro de operaciones. Es decir, cuando en aquel momento, tengan en cuenta que hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, hasta la Primera Guerra Mundial, pero a lo largo de toda la historia de la humanidad, ustedes se acordarán, bueno, no sé si, yo digo, hablo de ustedes, pero bueno, no sé si Cirilia está presente, pero digamos, ¿no? se acordarán o tendrán en mente dónde se producían las guerras, dónde hacían las guerras los estados. En lo que se denomina el campo de batalla. ¿Qué es el campo de batalla? ¿Cómo hacían la guerra los reinos? ¿Cómo hacían las guerras? Bueno, se encontraban en un campo de batalla. No se atacaban entre ciudades, sino se declaraban la guerra. Esto es como, ¿se acuerdan ¿no? Los varones cuando, no sé si ahora lo siguen haciendo, espero que no, pero en el colegio cuando se declaraban así como una especie de agresión entre... nos encontramos a la salida, adentro no, nos encontrábamos en un lugar, se hacía la ronda, entre todos, pelea, 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 piña, 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 y encontramos un espacio en el cual esas partes medían sus fuerzas, la testosterona masculina, que espero que práctica bastante estúpida, y que realmente espero que digamos, los jóvenes de hoy en día la vayan paulatinamente eliminando, ¿no? Pero bueno, un poco así eran la guerra de antes. La guerra de antes, los ejércitos se encontraban en un campo de batalla, se establecía un teatro de operaciones. Cuando se habla de un teatro de operaciones, ¿qué significa? Un ámbito geográfico en el cual se hacía la guerra, y ahí se llevaba adelante la violencia. Y de hecho la guerra quedaba circunscripta a un ámbito geográfico en el cual no se podía salir. De hecho, es una de las reglas que establece el derecho de la Haya y el derecho de Ginebra, el derecho internacional humanitario. Las partes en un conflicto deben determinar el teatro de operaciones, es decir, el ámbito espacial en el cual van a desarrollar los conflictos armados. Entonces, como les decía, recapitulando, encontramos que antes de, digamos, ¿no? de la paz de Westfalia, o del origen del derecho internacional, digamos, clásico, el uso de la fuerza, la guerra, era indiscriminada y no regulada, que los padres, los primeros pensadores del derecho internacional, entre ellos Gentili, pero principalmente Grocio, pero también en algún punto Vittoria y Suárez, hablaron del uso de la fuerza y de la guerra como un mecanismo de solución de controversias, distinguiendo entre la guerra legítima y la guerra legítima. Y dentro de esta guerra legítima, digamos, uno de los requisitos para una guerra legítima tenía que ver justamente con la necesidad de que un sujeto de derecho internacional le declarara la guerra a uno o más sujetos de derecho internacional. Y cuando ese otro sujeto de derecho internacional contestaba y aceptaba la guerra, entonces esa guerra se convertía en una guerra legítima. Legítima. De hecho, no solamente era una guerra legítima, sino que además
hasta el derecho internacional, principalmente a través de normas consuetudinarias, fue también regulando qué pasaba, cómo se regulaba, si se quiere, las consecuencias de una guerra. El amnisticio, que se denomina, el amnisticio tiene que ver cuando una de las partes se rinde, que eso también es otra de las digamos, ¿no?, normas desarrolladas constitucionariamente dentro del derecho internacional humanitario, y es, hay derecho a hacer uso de la fuerza, a hacer uso de la guerra, pero si la otra parte se rinde, si la otra parte cede, el derecho del Estado agresor cesa, gana la guerra, y ganar la guerra implica también derechos regulados por el derecho internacional público. Derechos que por lo general obviamente son derechos en su momento, cuando la guerra era indiscriminada, el que ganaba se quedaba con todo. De hecho, los imperios, sobre todo el Imperio Romano, si se quiere, digamos, ¿no?, una de las principales razones por las cuales hacía la guerra tenía que ver con la conquista de territorio, pero también con la adquisición de esclavos. Digamos, una de las principales fuentes de los esclavos romanos, ¿de dónde venían? De las guerras, de los vencidos en las guerras. Los soldados vencidos se les daba dos opciones: o morir o ser esclavos. Pasaban a ser propiedades. Entonces hay toda una relación de los derechos de presa, prices en inglés, digamos, ¿no? Es como decir, el derecho también del Estado vencido de tomar botines y de tomar propiedades y riquezas de territorios, todo eso en algún punto regulado por el derecho internacional. Digamos, comillas aparte, no sé si recordarán cuando vieron derecho constitucional, que cuando se estudia un poco lo que es la evolución de la jerarquía de los tratados en el derecho interno, en el cual nuestro sistema constitucional, hasta Mejía contra Sofovich y sobre todo, bueno, antes de la reforma del 94, nuestro sistema constitucional siempre dicho como que la Constitución está por encima de los tratados. Una de las pocas excepciones en la historia constitucional argentina en la cual la Corte aplicó la supremacía de derecho internacional por sobre el derecho interno fue en un caso que se denominó Merquímica, que fue un caso en el cual la Corte autorizó en algún punto a que el Estado incautara, expropiara una química, en este caso una Merck alemana, basándose ya no en cómo hacía la Corte para justificar la apropiación de una empresa. Bueno, se basó en aquel momento, la Corte justificó la aplicación del derecho internacional diciendo que en tiempos de guerra prevalecen las normas de derecho internacional por encima de las del derecho constitucional. Fue una excepción que hizo la Corte y en aquel momento lo hizo para justificar justamente de que Argentina, pocos días antes, esto también es vergüenza para nuestra historia argentina, algunos hasta dicen que Perón era bastante, digamos, yo no soy historiador, pero bueno, hay algunos documentos que indican que Argentina y sobre todo Perón eran bastantes proclives al eje y sobre todo a Alemania, y que Argentina declaró la guerra justamente cuando se vio que Alemania no la iba a ganar. Entonces Argentina esperó justo hasta último momento para hacer una declaración de guerra, en los términos que le había mencionado. Esa declaración de guerra implicó de que Argentina estuviera eventualmente entre las naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, algo que fue más un hecho político de conveniencia que una verdadera convicción de las relaciones exteriores. De hecho, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero si van un poco a los registros, es Vox Populis, que uno de los principales lugares del mundo de exilio y de acogimiento de nazis huidos durante la Segunda Guerra Mundial fue justamente este país. Shame on us. Bien, el pacto de Brian Kellogg, como les decía, prohíbe el
la guerra como mecanismo de solución de controversias. El gran problema, ustedes dirán, bueno, entonces este es el primer antecedente en el cual se prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Bueno, no necesariamente. ¿Por qué no necesariamente? Porque el pacto de Brian Kellogg en realidad no hablaba de uso de la fuerza, sino de guerra. Y teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar, lo que implicaba jurídicamente una guerra, claro, no, digamos, en la medida en la cual no hubiera una declaración de guerra o una reciprocidad, es decir, una aceptación de la relación de guerra, aunque hubiera violencia, aunque hubiera uso de la fuerza, técnicamente no había guerra. Con lo cual, técnicamente, no había incumplimiento de una norma de derecho internacional. Y esa es un poco la razón, justamente, sin perjuicio de que luego de esto irrumpe la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, digamos que de forma casi inmediata el nacionalsocialismo alemán, encabezado por Hitler, inicia justamente un expansionismo claro de Alemania, digamos, ¿no? En Europa. Empieza justamente digamos, a generar controversias y resolverlas de forma, digamos, de forma belicosa. En primer lugar lo hace con Polonia, y luego así empieza, en algunos casos, a través de acuerdos. Algunos dicen, Polonia es el primer país que anexa a Alemania. Bueno, en realidad el primer país que anexa a Alemania es Austria, pero lo hace no lo hace de forma violenta. Lo hace a través de un acuerdo. De hecho, no sé si ustedes lo saben, pero Hitler no era alemán. Era austríaco, había nacido en Austria. Pero bueno, más allá de eso, un antecedente en el cual se puede demostrar un poco el estado de las relaciones internacionales pre-Naciones Unidas, lo encontramos en un famoso tratado, un tratado que se llamó el Tratado Molotov-Von Ribbentrop. Von Ribbentrop era ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Molotov, el de las bombas, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Esto estamos hablando en el momento en el cual Alemania invade Polonia, ocupa gran parte de Polonia y se establece una especie de conflicto limítrofe, si se quiere, por el territorio de Danzig, un territorio justamente que incluía una parte que Rusia lo reclamaba a Polonia. Alemania entiende que es parte de Alemania porque ha invadido Polonia. Y este tratado Molotov-Von Ribbentrop, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, es un tratado que se firma, dicen un poco los registros históricos, a punta de pistola, casi como negocian los sindicalistas. Digamos, ¿no? En realidad era, digamos, Alemania en algún punto le dice a Rusia, una Rusia en aquel momento, estamos hablando del inicio de la Segunda Guerra Mundial, tengamos en cuenta que Rusia se encuentra en plena, digamos, ¿no? Digamos, periodo post-revolución. La revolución bolchevique, la revolución rusa, Rusia habiendo establecido un sistema comunista, estando ya Stalin en el poder, pero una Rusia muy debilitada, una Rusia todavía muy, digamos, agraria, digamos, ¿no? Con poca tecnología y sin capacidad de hacer frente al poderío nazi. Este tratado obviamente se firma donde Alemania incorpora, como decía, ese territorio a través de un tratado en el cual se hace una anexión de territorio bajo la amenaza del uso de la fuerza. Y aquí también surge un poco esta noción ya no del uso de la fuerza, sino también de la amenaza al uso de la fuerza. El pacto Molotov-Ribbentrop es un claro antecedente de cuando se utiliza la fuerza como amenaza a pesar de que no se lleve a cabo.
Bien, nos metemos en Naciones Unidas y nos vamos a quedar acá. Ya que tenemos 3 clases, podemos tomarnos tiempo. Como les decía, llegamos hasta la Segunda Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial en la cual demuestra, como les decía, deja muy en evidencia, digamos, ¿no?, la fragilidad del orden jurídico internacional, la fragilidad y la debilidad de la Sociedad de las Naciones, la incapacidad del orden jurídico internacional de evitar las guerras y sobre todo, digamos, ¿no?, Alemania, digamos, ¿no?, deja bastante en claro que una nación que es capaz de congregar un cierto poder militar, tenía la posibilidad justamente de establecer su ley y su orden, sin poder ser de ninguna forma, digamos, impedida, ni militar, ni política, ni jurídicamente por ningún Estado. De hecho, ustedes lo van a ver cuando vean Derecho Penal Internacional, no sé si ya lo están viendo, cuando vean un poco los antecedentes de Nuremberg, los juicios de Nuremberg, y cuando ustedes vean lo que son los crímenes por los cuales tenía competencia y jurisdicción el Tribunal de Nuremberg y por el cual se juzgó a los jerarcas nazis, a los pocos que quedaron o que agarraron. Uno de los delitos por los cuales se juzga y se condena a muerte a los jerarcas nazis es el delito, digamos, ¿no?, los crímenes o el delito contra la paz o los crímenes contra la paz. Cuando ustedes van a ver en Derecho Penal Internacional, cuando entren a la tipificación de los crímenes contra la paz, van a encontrar que la estructura del delito, si se quiere, digamos, ¿no?, la esencia de los crímenes contra la paz, tiene que ver justamente con el incumplimiento flagrante, digamos, ¿no?, y sistemático por parte de Alemania de sus compromisos y de acuerdos de paz. Entre ellos, por ejemplo, el tratado Bryan-Kellogg. Es uno de entre los tantos tratados en los cuales se basa la sentencia de Nuremberg para afirmar de que Alemania ha incurrido en crímenes contra la paz. ¿Por qué les digo esto? Y con esto vamos a ir cerrando la clase de hoy. Porque en este antecedente de crímenes contra la paz, que muchos digamos, pensadores, filósofos y analistas, cuando se analiza estrictamente desde lo que hace al derecho internacional público y a lo que hace a los principios de legalidad penal, digamos, ¿no?, muchos entienden que el crimen contra la paz establecido por el Tribunal de Nuremberg en realidad es una norma penal es post facto, es una clara y flagrante violación del principio de legalidad penal. ¿Por qué? Porque, de hecho, la prohibición del uso de la fuerza, en el momento en el cual Alemania rompió con esos pactos y esos acuerdos de no agresión con los Estados, en realidad no existía. Entonces se dice que este crimen contra la paz en realidad crea un delito es post facto. Un delito después de la ocurrición de los hechos en clara, digamos. Pero bueno, también, así como este crimen contra la paz es un crimen bastante dudoso en cuanto a su contenido tipificante y en cuanto a su aplicación, como les decía, temporal, lo cierto es que en la génesis de los crímenes contra la paz establecido en el Estatuto de Nuremberg, artículo 6, inciso A, si mal no recuerdo, encontramos el antecedente inmediato de lo que hoy se denomina como el crimen o el delito de agresión. Lo vamos a ver en la clase que viene, lo vamos a desarrollar, que la agresión en realidad es
ni más ni menos que la violación grave y sistemática de la prohibición del uso de la fuerza como mecanismo de solución de controversia en las relaciones internacionales. Se los adelanto, lo vamos a ir desarrollando en la clase que viene, pero básicamente la noción de agresión, una noción no exenta de interpretaciones varias, inclusive dentro del propio seno de Naciones Unidas, es básicamente la tipificación, el ejemplo más claro digamos, ¿no? de por qué, digamos, ¿no? Como les decía, de la vulneración grave y sistemática de uno de los principios rectores del derecho internacional público hoy por hoy día, y que la Corte Internacional de Justicia y la jurisprudencia internacional, y creo que de forma bastante pacífica, es considerado como una norma de jus cogens, una norma de derecho perentorio, una norma digamos, imperativa de derecho internacional público, conforme lo señala el artículo 53 de la Convención de Viena. Bien, nos vamos a quedar por aquí, por la clase de hoy. En la clase que viene nos quedamos con los antecedentes, repasamos muy brevemente, hoy hablamos un poco de lo que es la historia del uso de las fuerzas en las relaciones internacionales, el periodo preclásico, como les decía, que habíamos estudiado, el periodo del Ius Gentium, si se quiere, el periodo, digamos, ¿no? de vigencia del Imperio Romano y de la Edad Media, principalmente hasta la Paz de Westfalia. El uso de la fuerza y de la guerra era de forma indiscriminada, pudiendo el Estado vencedor utilizar la fuerza, digamos, ¿no? De forma, digamos, ilimitada, e inclusive, una vez vencido al enemigo, los poderes sobre la potencia o sobre la vencida eran totales. El establecimiento de un orden jurídico internacional clásico, la Paz de Westfalia, y sobre todo a través del pensamiento de Hugo Grosso y otros pensadores, empieza a desarrollar esta idea ya de la guerra legítima, es decir, la limitación, el uso de la fuerza, si bien no está prohibido, está limitado. Está limitado en cuanto a su causa, está limitado en cuanto a su forma, está limitado también en cuanto a las consecuencias entre vencedor y vencido. Y nos centramos en los diferentes antecedentes que intentaron hacer una regulación de la prohibición del uso de la fuerza de forma infructuosa. Vimos los antecedentes de los convenios de La Haya, que no prohíben el uso de la fuerza, pero sí abordan lo que es la resolución alternativa de controversias, y el antecedente inmediato de la Sociedad de las Naciones, que, como vimos, no prohíbe el uso de la fuerza, aunque sí establece un deber de los estados o de las partes de la sociedad de acogerse a un procedimiento de mediación obligatoria, a una moratoria en el uso de la fuerza. Nos centramos también en el Tracto Bryan-Kellogg, que es el primer antecedente que prohíbe el uso de la guerra y ya no de la fuerza, y nos quedamos aquí ya en las vísperas del establecimiento del nuevo orden jurídico internacional y de las Naciones Unidas, del cual algo ya hemos visto. En la próxima clase nos vamos a dedicar justamente a, digamos, ¿no? a cómo aborda el derecho internacional contemporáneo, el derecho internacional actual, el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Ya sabemos, un poco por lo que vimos en la primera parte y en la bolilla anterior, de que el uso de la fuerza está prohibido por el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, pero concretamente lo que vamos a tratar de desarrollar en la clase que viene es, por un lado, lo que es el sistema de seguridad colectiva, cómo funciona el sistema de seguridad colectiva, y lo que nos vamos a meter es un poquito en lo que son las excepciones al uso de la fuerza en las relaciones internacionales. ¿Ok? Bueno, chicos, con esto cerramos la clase de hoy. Nos vemos el próximo martes 8, y ya vamos a ir cerrando. La idea es que en la próxima clase cerremos la bolilla y dejemos eventualmente, si quieren, para el 15, para los que quieran, una clase más de repaso o de dudas de los temas que queden pendientes. ¿Ok?
Genial, doctor. Bueno. Gracias. Bien, gracias. ¿Listo? Bueno, Bueno. gente, nos Chao. vemos en la clase la próxima. Chao, chao. Dale, Hasta gracias. luego. Chao, hasta luego.